¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Hablando Derecho. En esta oportunidad, la verdad para mí es un gusto platicar con una persona que es no solo con una gran integridad personal y congruencia, sino un conocedor de los temas precisamente de anticorrupción. Él es magistrado y preside la sala encargada de anticorrupción de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Me refiero a Julio Sabines, al magistrado Julio Sabines. Julio, pues muchas gracias por esta oportunidad y empezaríamos pues desde el principio. ¿Qué es la corrupción? Ay, doctor, pues primero que nada, muchas gracias por tenerme en tu espacio, es muy generoso, y gracias a la audiencia, al auditorio por recibirnos y darnos esta oportunidad de platicar con ustedes. A ver, la corrupción viene del latín de romper el corazón, ¿no? Viene de la etimología de que se rompe el corazón, y en realidad significa desgarrar, lo que se pervierte o lo que se echa a perder. Esa es la etimología de la palabra corrompere, ¿no? Lo que se corrompe, del cuore rompere, es la etimología. Y la acepción que la gente tiene, obviamente, pues es los actos que se alejan de la legalidad. Sin embargo, creo que hay que precisarle al público que la acepción formal aceptada internacionalmente tiene que ver con los actos que se alejan de la legalidad relacionadas con el gobierno. ¿Por qué? Porque si a lo mejor mi vecino se pone un diablito y se está robando la luz, pues a lo mejor yo pienso que es un corrupto, ¿no? Pero la acepción formal internacionalmente aceptada de la corrupción tiene que ver con los actos, ya sea de particulares o de servidores públicos, pero desde el ámbito de la administración pública, del gobierno. Y entonces son los actos que se alejan de la legalidad desde la administración pública. Ya detallándolo más, pues son aquellos actos que pervierten la legalidad dentro de la administración. Claro, y en ese sentido, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para combatir la corrupción? Digamos, en lo que es la vía penal, la vía administrativa, o ¿cuáles son las vías que existen? Pues es interesante porque se puede ver desde dos fases. Una es la fase preventiva y otra es la fase de sanción o de responsabilidad. Entonces, desde la fase preventiva están los elementos de políticas públicas, de transparencia, de rendición de cuentas, de capacitación, de mejora de procesos, todos estos de mejor gobierno, de eficientación de procesos de licitación, etc. Estos son procesos preventivos de la corrupción. Y después están los procesos de reacción, por decirlo así, que son los procesos de responsabilidad. Y la Constitución plantea esencialmente tres tipos de responsabilidad: la política, la penal y la administrativa. Entonces el Estado ya también tiene para castigar tres herramientas principales, que son por la vía penal, por la vía política o por la vía administrativa, aunque existen otro tipo de responsabilidades, como son la patrimonial o la ambiental, pero esencialmente son estas tres: la política, la penal y la administrativa. Y pues también pues es importante la fase preventiva. A eso es este término que se le ha llamado buen gobierno, y también en Estados Unidos le bautizaron las empresas con mecanismos de transparencia, etcétera, de política pública de rendición de cuentas, insisto, como en un tema de fase preventiva. Perfecto. Y en ese sentido, tú eres el primer magistrado en el país, en la historia del país, en materia anticorrupción. Te tocó inaugurar
Platícanos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿por qué se da, qué es lo que pasaba antes y qué es lo que pasa ahora? Digamos, por lo menos de entrada, el origen, para después ya irnos metiendo poco a poco a lo que haces. Sí, bueno, somos dos ahorita, Sí. haremos dos nombramientos Sí. en la tercera sección. Antes había la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y esta ley solo tenía este carácter de ámbito federal, o sea, para el gobierno federal, y luego los estados o los municipios tenían sus propios mecanismos para combatir la corrupción. Y el gobierno federal tenía su marco normativo en función de la Ley Federal de Responsabilidades. ¿Qué sucede? Que en 2015 hubo una presión muy importante a partir de los hechos de la crisis que sufrió el gobierno de Peña Nieto por los escándalos que hubieron en la opinión pública respecto a la Casa Blanca, etc. Sí, claro. Entonces, se da pie a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y se forma un nuevo marco normativo que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se crea una reforma que le da autonomía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y se hace una sección en la Sala Superior especializada y 5 salas especializadas para resolver los asuntos de los servidores públicos relacionados con actos de corrupción. En este caso, en el ámbito de competencia federal o de recursos federales. Puede ser de servidores públicos municipales siempre y cuando hayan usado recursos federales. De casi todo, ¿no? Por las administraciones que hay. Sí, pero eso solo los observa la Auditoría Superior de la Federación. Okay. O, en el caso de los servidores públicos federales, los órganos internos de control o la Secretaría de la Función Pública. Entonces, ahí se crea este espacio, se hace la ley general, que esa sí es de carácter general, bueno, pues es aplicable a todos los servidores públicos, y también pasa algo muy importante, por primera vez se hace sujetos de responsabilidad a los particulares. Exacto. Que eso es una cosa trascendente. Eso es muy importante. Entonces, claro. Por primera vez, porque... Y es muy importante porque la gente cree que no, es solo para los servidores públicos únicamente. Sí, y esto es muy importante porque, perdona si cuento una anécdota muy rápida. A mí me decían una vez, estaba yo dando una plática en el registro civil de la Ciudad de México, una plática de la materia, ¿no? Me invitaron a dar una conferencia y me decían, oigan, aquí vienen mucho a ofrecernos mordidas porque les alteremos, y nosotros ¿qué hacemos? También no aceptamos, pero ¿y qué la gente no es responsable también de...? Sí, pues por supuesto, en el marco también de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya los particulares son responsables de ofrecer mordidas, de querer hacer actos de connivencia, de colusión, por supuesto, pues, las diferentes... En la propia ley se hicieron distintos tipos de faltas graves, se distinguió entre las faltas no graves y las faltas graves. Entonces, pues ya hay cohecho, peculado, hay faltas que son relacionadas con los particulares nada más, como entregar información falsa, etc. Entonces, ya se hizo sujetos a los particulares que participan en las licitaciones. Esto es cuando ya un particular entra a querer ser parte de los recursos públicos. Entonces, tiene que ver al final de cuentas con los recursos públicos. Entonces, ahí es cuando son los actos de corrupción, cuando se trata del dinero de todos, cuando se trata del erario público. Sí, pero también digamos que el corruptor y el corrupto, por decirlo de alguna manera, entran las dos partes. Por primera vez. Se cierra el círculo. Entonces, ¿no? A partir de 2015 y en 2016 existieron 2 reformas y entra en vigor la ley en 2017. Entonces, la reforma ya entró en vigor en 2017 y a partir de 2017 formalmente ya aplica la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora, sigue habiendo la vía penal. Exacto. Entonces, para que también la audiencia quede clara, que cuando un órgano interno o un ministerio público recibe una denuncia o la auditoría hace una auditoría y encuentra
pueden acudir a las dos vías. Y la Constitución y la jurisprudencia no es una u otra. No, exacto. No se violan los dos principios de que no se puede juzgar a una persona, el principio non bis in idem, que no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos a una persona, porque se tutelan dos principios distintos. El derecho penal tutela una razón específica, un conjunto de reglas o de bienes específicos, y el derecho administrativo tutela el buen gobierno y el derecho a la buena administración, entonces tutela otra razón y son otro tipo de sanciones. Entonces se va por las dos vías. Entonces son los dos, y ese es lo que da lugar a que existan estos espacios. Entonces, a partir de eso, se crea esta sección, que es la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y finalmente pues se nombran a los magistrados que estamos aquí. Que son los primeros. Pues, que somos los primeros, sí. Y que somos los responsables de revisar en segunda instancia todos los casos de responsabilidad grave del país. Ahora sí, cuéntanos cuál es tu experiencia, ya como, digamos, como magistrado fundador de esta sección. ¿Esperabas lo que has tenido? ¿Cuál sería tu balance? ¿O qué es con lo que te has encontrado? De alguna manera, un poco, porque yo creo que la gente no sabe qué casos les llegan comúnmente. No hay, como que no se ha socializado mucho. Digamos, no estoy hablando de alguien en particular, estoy hablando de cuestiones estadísticas o... Pues, abuso de funciones es probablemente la falta grave que más frecuentemente nos encontramos. Cohecho es otra que encontramos frecuentemente, conflicto de interés es otra que encontramos frecuentemente. Por supuesto, pues son varias, pues es una mezcla. ¿Cohecho nos puede definir qué es cohecho? ¿Qué es eso? Pues es cuando el servidor público recibe una remuneración que no está comprendida dentro de su remuneración legítima, ¿no? Entonces, exacto, ese es el cohecho, cuando el servidor público recibe una mordida, un apoyo, un estímulo al margen de la ley, ¿no? A la norma. Una remuneración en exceso a sus remuneraciones legítimamente comprendidas, o en exceso, ¿no? O un sobresueldo, cuestión. Hay distintas formas de materializarse, ¿no? Pero sí. Entonces estas son algunas de las expresiones comunes de este tipo de faltas graves. Y bueno, es muy interesante la pregunta, porque hay aspectos muy satisfactorios y hay otros donde francamente tenemos retos, ¿no? Y hay aspectos donde se puede ver un lado que yo se lo quisiera dejar al público a su criterio. Por ejemplo, te puedo decir que existen en el país cerca de 330 aproximadamente órganos internos de control, de los cuales a lo largo de estos años, desde 2021 hacia acá, que estamos nombrados y que opera la sección, solo 150 han promovido responsabilidades administrativas graves en la tercera sección. Entonces, lo puedes ver desde dos perspectivas. O tenemos una administración muy eficiente y 150 órganos internos no tienen nada que observar, y eso es francamente digno muy satisfactorio, de satisfacción. O 150 órganos internos no observan con la debida acuciosidad o diligencia, sí, lo que debieron haber observado, lo que podrían estar observando. Claro. Entonces, eso es por una vía, ¿no? Ahora, la ley general, no solo somos nosotros, en todos los estados hay tribunales de justicia administrativa. Exacto. No en todos, cerca de 25 estados. Voy a preguntar, porque la gente dice, oye, a ver, ¿voy al tribunal local o al tribunal exactamente? Sí, bueno, cuando se trata de recursos locales, municipios, etcétera, en cerca de 25 estados hay tribunales de justicia administrativa. También ellos tienen sus propias instancias de responsabilidades administrativas graves bajo el mismo principio normativo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces también ahí se revisan
estos paradigmas, digamos, de resolver estos asuntos. Y aunque, francamente, mientras ha habido administración pública, han habido formas de sancionar a los servidores públicos corruptos distintas, y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tuvo una vigencia muy larga. Te puedo decir que pareciera que todavía en la formación de criterios de la ley estamos todavía empezando, todavía no madura, estamos algo verdes. Y te voy a decir también que ya estamos a más de 5 años de entrada en vigor de la ley, ya casi 7 años. Ya estamos en buen momento de hacer un corte de caja para revisar algunos ajustes que merece hacer la ley. Porque la ley se hizo a la par del Sistema Nacional Anticorrupción. Y sabes, te voy a decir una cosa. El sistema, quienes son parte del sistema, te voy a decir, es el Poder Judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía especializada en delitos en combate a la corrupción, el INAI, el Comité de Participación Ciudadana, que es la instancia representante de la ciudadanía en el sistema, la Secretaría de la Función Pública. Pues cada quien tiene sus atribuciones, y la Auditoría Superior de la Federación, cada quien tiene sus atribuciones claramente definidas. Entonces, la coordinación es la que la ley dice. La colaboración, sin embargo, es una cuestión un tanto más subjetiva, ¿no? Se puede colaborar, ir un poquito más allá. Pero, por ejemplo, los tribunales tenemos que ser imparciales, entonces no podemos estar del lado del investigador. Yo tengo que mantener mi imparcialidad entre los justiciables siempre, en este caso los presuntos responsables y los investigadores. No me puedo inclinar hacia la autoridad. Entonces, esa parte del sistema está un poco coja, y te diría que al no haber una representación de los órganos legislativos, cada vez que en el sistema se plantean huecos, lagunas, deficiencias, tenemos una oportunidad las expresamos ahí, pero no se alcanzan a traducir en ajustes legales. Entonces, se dejó fuera al legislativo del sistema. Y yo creo que el legislativo debería también ser parte del sistema anticorrupción, porque ellos son quienes pueden, en realidad, son los mecánicos del sistema. O sea, son ellos quienes pueden hacer los ajustes legales para ir haciendo estos ajustes. Entonces, yo pienso que estamos en un buen momento para ya hacer un corte de caja y empezar a revisar la ley, los procedimientos, las sanciones, las faltas, porque hay muchas controversias dentro de la ley, o sea, y hay diferencias de criterios, o sea, hay diferencias de criterios en interpretaciones, porque al final de cuentas existe cierta ambigüedad en las faltas. Te voy a poner un ejemplo para que la audiencia sepa de qué estoy hablando. A ver, existe una falta de desacato. Desacato es cuando a una autoridad se le requiere información por parte de otra autoridad legitimada para hacerlo y no contesta. No solo por parte del INAI, que es una, pero las auditorías o los órganos internos, oye, a ver, te solicito que me des esta información. Y la falta dice, cometerá desacato, la falta administrativa grave de desacato, quien entregue información falsa o retrase injustificadamente o deliberadamente la información, a pesar de que se le hayan impuesto medidas de apremio. Así concluye el artículo. Entonces, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio. Y hay dos interpretaciones. Yo sostengo, pero esta es la interpretación personalísima mía, que a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio, significa no obstante que le hayan sido impuestas medidas de apremio. Claro. Significa que la autoridad retrase, comete la falta de desacato, no obstante que le hayan sido impuestas medidas de apremio, porque hay un principio de derecho que quiere decir que te dice que no se puede sancionar 2 veces por una conducta. Y al no poder sancionar 2 veces la conducta, dice, no obstante, quiere decir
que la medida de apremio no fue suficiente. No fue una sanción, para claro. que no digan, oye, a mí ya me sancionaste por la medida de apremio. Con la medida de apremio, ahí está ya una sanción. Si ahorita me impones otra sanción, ya me estás sancionando dos veces. Claro. Entonces, no obstante que se me haya impuesto la medida de apremio, te puedo sancionar por el desacato. Hay otra interpretación que dice, no, quiere decir que forzosamente se le tiene que haber impuesto la medida de apremio. Entonces, pues hay muchos asuntos que se resuelven en el que la autoridad no contestó y sin embargo, al final de cuentas, pues como no hubo medida de apremio, pues ya no hubo sanción. Qué barbaridad. Y ahí es esas pues aspectos de que interpretación que se pueden corregir legislativamente, a ver, siendo más claro. ¿Qué quiso decir el legislador? ¿Quiso decir uno o quiso decir lo otro? Pues aclárenos, señores legisladores, o claro. sea, porque ahí es donde el juzgador tiene esa atribución interpretativa de la ley. Claro. Entonces, yo lo interpreto de una forma, pero existen otros juzgadores que lo interpretan de otra. Claro, sí. Ese es un ejemplo para el público. Claro, tenemos ahí lagunas en esa y en otras faltas donde hay estos detalles en donde son perfectibles. Entonces, nuestro sistema todavía necesita ir caminando en ese sentido. Y ahorita para cerrar lo anterior, ya nos platicaste cuáles son la mayor parte, digamos, de asuntos que llevan, ¿no? De cohecho, abuso de funciones, etcétera. ¿Qué porcentaje de los casos que llegan de esos 150 órganos internos de control tienen finalmente una resolución, digamos, condenatoria, y qué porcentaje no? Pues eso es difícil de determinar, ¿sabes? Porque la función no es cuantitativa. No te quiero dar la vuelta a la respuesta, pero el éxito de las acusaciones a veces no quiere decir que se esté haciendo justicia o no en función de los porcentajes, porque pues no necesariamente se prueba la responsabilidad de los servidores públicos acusados. Exacto, o de los particulares acusados. Sí. Entonces, no es un criterio de que a mayor número de sentencias condenatorias es mejor. Es mejor. No, pues puede ser que viene mal. Y aquí me regreso a un tema que fíjate que desde antes ha sido uno de los famosos problemas, es el tema de la inhabilitación. Le interpone la inhabilitación, la función pública, se va a través de un juicio de nulidad, y pues te diré que más de 6 de cada 10 finalmente ganan el juicio de nulidad al final del día. Ahora las inhabilitaciones las imponemos nosotros. No, pero antes, me refiero tradicionalmente. Antes. Tradicionalmente. Ya lo que pasaba, que tenían que irse exactamente. Antes pasaba. A ver, les voy a poner otro ejemplo. Tenemos sin legislar los casos de acoso de conductas sexuales, por ejemplo, ¿no? Y se van por abuso de funciones. Y no es exactamente el tipo, ¿no? O sea, no cuadra exactamente en abuso de funciones. Necesitamos un tipo específico. O hay otro. La ley dice que la mayor inhabilitación cuando no hay un daño económico es de 1 año. Entonces, ahorita que dijiste 10 años, bueno, tú sabes que si la peor de las conductas no hubo un daño económico, no puede inhabilitarse al servidor público más de 1 año. Cuando pueden haber conductas que tengan consecuencias desastrosas, aberrantes, para circunstancias, como las conductas de carácter sexual pueden ser, pero te puedo poner un ejemplo diverso. A ver, vamos a imaginarnos que un servidor público de la autoridad electoral vende el padrón electoral de su ayuntamiento y es un caso hipotético, ¿no? Y manipula, o sea, pone en riesgo la democracia, o sea, pone en riesgo una elección libre en un ayuntamiento. ¿No te parecería gravísimo? No, por supuesto.
¿cuáles son las consecuencias para nuestra democracia? Son gravísimas, ¿no? Ese servidor público, más allá de que pueda también ser sancionado de forma penal, no debe volver a ser servidor público, ¿no? O sea, tú inhabilitado y no regresas, 20 años, tú no regresas a volver a ser servidor público. No. Y con un año, pues no. Bueno, pues si no hubo daño económico para la administración pública, tu mayor inhabilitación es de un año. Bueno, gravísimo. Yo creo que el sentido común y la mayoría del que nos ve en la audiencia va a decir que es un despropósito. Es un despropósito, ¿no? Sí, pues sobre todo la parte de lo que tú señalas, de tipo de abusos, de hostigamiento, de sexual, de todo este tipo de cosas que estás señalando. Pero yo creo que son más intoleradas o menos toleradas por la sociedad que incluso un daño económico al Estado. Te lo diré, si se pusiera como se hace ahora en una elección, te diré que preferirían darle mayor castigo a estas últimas que estás diciendo que a la primera. Claro, bueno, y te pongo el ejemplo de una manipulación a la democracia, por decirlo así, porque también sería gravísima, sí, claro. Y si no hay daño económico, solo un año. Entonces, en realidad sí es momento de que nos sentemos con los legisladores. ¿Quiénes? Digo nos sentemos porque no es mi función, pero los operadores, y lo hago a título de propuesta, ¿no? Sí, porque claro. Ciertamente no está dentro de mis atribuciones. No, pero por eso estamos aquí entrevistando pero y nos estás compartiendo tanto las fortalezas como las debilidades. Podemos hacer este tipo de oportunidades de mejora, sí, y estás identificando, ¿no? Pero otra persona muy cómodamente diría, bueno, pues es que esto es así, punto, ¿no? No me toca, ¿no? No me toca. Pero pregúntale al legislador. Nosotros tenemos esta responsabilidad y, ¿sabes? Es algo que yo le digo a mis colaboradores todos los días. Al principio tenemos que resolver pensando en la justicia, en el principio de verdad material y en la responsabilidad que tenemos en el nombramiento con el pueblo de México, en el cargo que ejercemos públicamente, porque sabes que al final de cuentas todos somos ciudadanos. A ver, nos salimos a la calle, el que está sentado en un escritorio y se quiere desprender, yo no sé cuántos mexicanos vivan en un verdadero sistema de privilegio de super élite, pero al final todos somos sujetos de las injusticias que pueden suceder. Todos podemos ser víctima de una arbitrariedad, todos podemos ser víctima de un abuso de un servidor público, de algún tipo de ilegalidad. Entonces, que nos desprendemos de la empatía, de decir, también me puede pasar a mí, le pasa a todos. Entonces, no, tenemos que comprometernos y opinar pensando en que tenemos que responderle a las personas que nos pagan para estar aquí haciendo el trabajo, porque nos pagan y porque también nosotros somos ciudadanos, o sea, porque también nos tenemos que responder nosotros mismos. Y además porque tienes la convicción de que así debe ser. Y tenemos, pues, bueno, porque en tu caso personal, por lo menos, claro. Entonces hay que sí hacer esas observaciones y tenemos oportunidades de mejorar el combate. Y ¿sabes? Hay que revisar, porque se ha hablado mucho de la necesidad de ir por los peces gordos, ¿no? O sea, hay sanciones, ahorita hablábamos, ahora en los casos donde sí hay daño, que la ley te plantea que a partir de ciertas unidades de medida hay una inhabilitación de 10 años, y a partir, de 1 a 10 años, y a partir de tantas, de 10 a 20 años. Y son cantidades francamente pequeñas, ¿no? Entonces tú ves que un servidor público que causó un daño, voy a decir, por unos cuantos miles de pesos, pues está inhabilitado 10 años. Pero no el del acoso sexual y el abuso ni nada. No, pero ¿y el de millones? Exacto. ¿Y el de millones de pesos? Y luego, pues, nos vienen los criterios cuando se van a los amparos, porque habrá de saber la audiencia que esta instancia, por supuesto, constitucionalmente todos tienen derecho a acudir a la justicia constitucional, ¿no? Claro. Y acudir al amparo. Y a veces los tribunales colegiados de circuito parece que se apartan un poquito de lo constitucional, se quieren meter aspectos de legalidad, claro. Medio saliéndose un poco de sus atribuciones, flexibilizando la interpretación y
empiezan a resolver cosas que se salen un poco y, ¿sabes? Y quedan impunes varias conductas diciendo que se compensó el daño, que ya se devolvió, que sabes que si no te cacharon y devolviste lo que te llevaste, pues ya no hubo daño, entonces cesa la sanción, se olvida. O sea, hay criterios así que de repente tú te quedas y pues yo me jalo los pelos. Entonces, pues no son cantidades necesariamente muy grandes, claro. pero pues son los asuntos en los que se logra comprobar que existen este tipo de conductas por parte de los servidores públicos, pues no son tantos, ¿no? Entonces, claro. y de nuevo, aparte tienen pues la opción del amparo, tienen mejores abogados, tienen un equipo. Y allá hay criterios, que a veces son bastante garantistas. O sea, allá de repente se llega a criterios que yo, bueno, pues son cuestionables. Todo, por supuesto, cada quien está en el marco de sus atribuciones y no quiero yo ponerme a cuestionar, pero pues sí, francamente, a veces uno se pregunta qué están viendo las propias autoridades, ¿no? O sea, por eso es importante también dentro del marco de las autoridades jurisdiccionales, o sea, de la función de la impartición de justicia, pues que haya mucha transparencia, ¿no? Que haya mucha transparencia y que las sentencias sean muy transparentes y que sea muy claro, que esté muy bien justificado por qué se razona una sentencia en un sentido o en otro, ¿no? ¿Y no ha sido así el caso? ¿No ha habido debidamente transparente, fundado y motivado todos los argumentos? No quiero decir que me refiero no todos, pues, pero lo que quiero decir es que cuando ya se está en un marco de jurisprudencias que ya están establecidas, ya obligan a resolver de alguna cierta forma, muchas veces, aun cuando se quiere resolver de una manera no se puede, y eso no necesariamente es transparente, ¿no? O sea, aunque sea muy público para quienes son profesionales del derecho, no lo es para la sociedad. Claro. O sea, la sociedad todavía se sigue preguntando, oye, ¿por qué se resolvió de una forma? Sí. Bueno, pues es que hay una jurisprudencia que obliga. ¿O por qué se resuelve de otra, en otro sentido, no? Hay criterios en los que en verdad yo pensaría en nuestro marco jurídico, no solo hablando del tema de corrupción o de del derecho disciplinario, que es el que particularmente nosotros estamos abocados en esta tercera sección, que es el de las responsabilidades administrativas graves, el derecho disciplinario o sancionador. Tenemos todavía que revisar mucha jurisprudencia y tenemos que revisar muchos criterios que ya están establecidos. ¿En qué? En beneficio de la justicia, en beneficio de las resoluciones de fondo. Hubo la reforma en 2019 al artículo 17 constitucional, por ejemplo, que decía que se deben de favorecer siempre ya las resoluciones de fondo sobre los formalismos procesales, siempre y cuando no se viole la equidad entre las partes. Y todavía observamos que hay muchísimas resoluciones en todos los tribunales que siguen siendo de una naturaleza procesalista durísima, ¿no? La naturaleza de las materias sigue siendo todavía sujeta a estudio y análisis. Nosotros, en el caso que aquí impartimos, por ejemplo, doctor, el derecho disciplinario, pues estamos dentro del marco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y estamos dentro de la canasta del derecho administrativo sancionador. Y para la ley de amparo, el derecho administrativo es de estricto derecho. ¿Qué quiere decir? Que no cabe la suplencia de la queja, por ejemplo, ¿no? O sea, no se le puede mejorar su situación a los quejosos. Como en el laboral, ¿no? Como en el derecho laboral, como en el derecho laboral clásico. O en el penal. Sí, exacto. Por ejemplo, sin embargo, y esto yo lo digo en los foros académicos, como en esta oportunidad que me das de expresarme, que el derecho disciplinario
tiene ya una naturaleza distinta. Y esto lo platicamos en otros espacios, insisto, en las universidades. ¿Cuál es la naturaleza del derecho disciplinario? ¿Es jus puniendi o es jus imperium? ¿Pertenece a la facultad punitiva del Estado o pertenece a la facultad imperium, que es la facultad sancionadora del Estado, pero no punitiva, no de castigo, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque si es de estricto derecho, pues no le puedes mejorar. Y nosotros nos encontramos, por ejemplo, asuntos en los que yo a título personal he visto asuntos en los que quiero resolver y creo que los expedientes dan para resolver en favor de la no existencia de la responsabilidad, dígase la inocencia, no es el término jurídico exacto, pero o sea, la inexistencia de responsabilidad, ¿no? Sí. Pero de la inocencia de un acusado, de un presunto responsable, pero él no vino en la apelación. Y me dicen, no, es que no puedes resolver, no, si él no apeló, no puedes tú resolver en su beneficio porque él no vino en la apelación. Yo, no, sí, y yo insisto, sí, porque estoy viendo el expediente, él no es responsable. Yo es un proyecto en el que yo estudié el expediente y no. Tenemos espacios donde podemos mejorar y armonizar en nuestro sistema de justicia. O sea, claro. Y creo que estamos en una coyuntura. Ahorita, justamente lo que me estás diciendo todo, pues estás de alguna manera dando la razón o explicando algunas, digamos, de las aristas pues de la reforma judicial, que sin querer ya estamos metiéndonos en este tema, pero ¿cuál es tu postura sobre todo esto que está pasando, este debate tan encontrado, tan polarizado sobre esto? Mira, creo que se puede abordar el debate por etapas, porque es como en muchas cosas que si se aborda así como muy generalizado, no se atiende bien. Primero que nada, ahorita se está controvirtiendo. Perdón, doy un paso atrás. Primero que nada, ¿era necesario o no era necesario una reforma judicial? Yo creo que sí. Creo que sí. Creo que podríamos haber hecho una mejor reforma judicial. Creo que seguimos estando con la oportunidad de hacer una mejor reforma judicial. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de jurisprudencia, te estoy hablando de principios, te estoy hablando todavía de cuestiones que están pendientes. ¿Por qué? Porque aún cambiando a los juzgadores, si no cambiamos las jurisprudencias y los principios que están establecidos ya por la Corte, por los tribunales, que ya son de aplicación obligatoria para los juzgadores, todavía los nuevos juzgadores van a seguir limitados bajo ciertos criterios obligatorios. Entonces, todavía no van a darle la respuesta a la sociedad que la sociedad está esperando. Sí, porque hay mucha expectativa, ¿no? Hay mucha expectativa, sí. Y necesitamos satisfacer esa expectativa de la sociedad. Entonces, creo que se podría haber hecho una mejor reforma todavía. O sea, todavía hay marco y hay oportunidad de seguir mejorando la reforma. ¿Era necesaria una reforma? Yo personalmente opino que sí era. Pero quizá no esa reforma, ¿verdad? Muy probablemente. Bueno, sí. Ahí hay una divergencia de criterios, porque hay muchos puntos finos sobre esa reforma. Hay aspectos en los que podemos converger, hay aspectos en los que hay divergencias, hay aspectos en los que los mecanismos, dices, en unos puedes estar de acuerdo, en otros no. Sí. Es variado, ¿no? Yo, por ejemplo, pues creo que debió de haber existido solo una instancia de responsabilidades para los tres poderes. Por ejemplo, esta es una opinión personal. En el espacio en donde estamos nosotros, somos competentes para los actos de corrupción del Ejecutivo, de servidores públicos, del Ejecutivo y del Legislativo. Y se le dio competencia sobre actos de corrupción ya de dos poderes. Yo pienso que debería de haber una sola instancia autónoma que debiera ser la responsable de sancionar actos disciplinarios de los tres poderes. Pienso, por ejemplo, que ahí podría haber habido una mejora de lo que se aprobó, hablándote de un punto de divergencia, ¿no? O sea, pero creo que en esencia se aprobó una reforma
que era lo que la sociedad, o sea, que es en beneficio de lo que la sociedad está esperando. Entonces, en verdad, ahí pienso que está bien. Ahora hay otro debate, y por eso te decía que se puede... Sí, no, claro. El siguiente debate es, se aprobó la reforma, y ahora se está cuestionando si se puede o no revisar lo que se aprobó la reforma, la constitucionalidad. ¿Sí? Exacto. ¿Es competente la Corte o no? Yo te diría, si a mí me preguntas, creo que los tribunales tienen elementos para revisar, sí, la competencia de algunas reformas, en estos casos. ¿Por qué? Porque hay reformas que sí pueden cambiar la naturaleza de una constitución. No creo que esta cambie la naturaleza de esta constitución. Pero esa es otra fase. Entonces, una fase es, ¿sería competente un tribunal de revisar, dígase, un poder de revisar una reforma que está haciendo otro poder? Yo pienso que sí es competente. Hay mucho temor. Creo que no debiera haber tanto temor de decir si pueden o no pueden. Eso es. Ahora, porque te voy a poner, si una reforma cambiara, se han puesto ejemplos medio absurdos, pero si cambiara la forma de gobierno a un gobierno monárquico, claro. pues estaría cambiando la naturaleza ya de nuestra forma de gobierno. Sí, lo tiene que ser el poder constituyente, ¿verdad? Crear un nuevo constituyente y entonces, todo, y entonces tendría que haber a lo mejor un equilibrio de otro poder que revisara. Eso a mí no me parece. Ahora, siguiente punto. Están revisando bajo los criterios, en este caso, bajo los criterios justificados, me refiero, es una controversia, es una acción de constitucionalidad, es una ley orgánica, entonces son competentes para revisar en este caso en específico. Ojo, esa ya es otra arista. Claro. ¿Y ahí qué opinas? Que no. Está difícil que una ley orgánica. Con lo que hay ahorita, no. Sí, con lo que hay, claro, con lo que hay, con lo que tenemos. ¿Hasta dónde estamos? Como el derecho positivo mexicano, ¿no? Sí, no, bueno, y con las acciones que se, o sea, con los medios de defensa o los medios de impugnación que se le han emprendido, creo que no. Pero eso ya estamos en otra. Por eso te decía, uno es definir si se puede revisar. Yo creo que sí se puede revisar. ¿Se puede revisar en este caso con esos medios? Creo que no. Pues muy bien, querido. Y te diría, finalmente, creo que además hay un aspecto de fondo. Ya, ahora sí, ya nos fuimos sobre la forma. Sí. Déjame decirte el fondo. Por supuesto, adelante. Es inconstitucional esta reforma, no. Te lo digo con todas sus letras. Esta es mi opinión. Lo previsto en el artículo 135 de la Constitución, como... Mi opinión es que esta reforma no es inconstitucional. Entonces porque no se está atentando, sino se está modificando una forma de organización. Pero no elimina la división de poderes, ni la autonomía independiente. Si se modificara el número de legisladores, ¿sería inconstitucional? No, por supuesto no. ¿Por qué habría de ser inconstitucional si modificamos el número de legisladores? Si cambiamos la distritación. No, pues no, esto se hace menos. Se hace y es inconstitucional. Claro. No, pues no, claro que no. Entonces, pero por eso te digo, es que parecía que todo se quiere manejar bajo un solo debate. Exacto. Se pueden por lo menos atender 3 buenos debates, de forma y de fondo. Uno es, ¿puede un poder revisar a otro? En este caso, ¿puede el Poder Judicial revisar actos del Poder Legislativo? Yo creo que sí, depende del acto. ¿Puede, en este caso, hay elementos para revisar este acto? Me parece que no. Me parece que no hay violaciones al proceso legislativo que me amerite, y me parece que las acciones con las que se ha querido impugnar no tienen los elementos suficientes. Finalmente, de fondo,
porque esos fueron de fondo. ¿Es inconstitucional reformar? Me parece que no. Entonces, al final de cuentas, es un debate interesante, pero como en todos los debates, merece que seamos puntuales y merece abordarlos desde una forma bastante puntual, porque cuando se abordan así desde la generalidad, parecía que se les da un brochazo y lo que se hace es confundir a la gente. Claro, hay bastante polarización, desinformación, y bueno, aquí tú estás puntualizando tres aspectos, tres asuntos muy puntuales, son que sin duda, pues sí. Pues muchísimas gracias, Julio, y te lo agradezco. Ya nos aclaraste muy bien todo el tema de corrupción, el tema de tu opinión personal sobre la reforma en general y particular. Pues, muchísimas gracias por esta Al contrario, conversación. Siempre un privilegio estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana en este programa Hablando Derecho, jueves 7:30 de la noche en los canales de Etcétera. Saludos, buenas noches.